Vamos a pasar a la parte más conceptual, más filosófica, si queréis, de la investigación científica, a plantearnos ya cuestiones de método, cuestiones metodológicas de la investigación científica. Y lo voy a hacer a través de un método muy socorrido, que es el de las preguntas y las respuestas. Yo voy haciendo preguntas y voy haciendo las respuestas a cada una de esas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son, digamos, la base conceptual del proceso científico? ¿Qué necesitamos tener claras? ¿Qué aspectos de la investigación necesitamos tener claros? La primera cuestión tiene que ver con temas como teoría, método, técnica, y vamos un poco a analizar cada una de estas cosas en sus contenidos. La teoría, los métodos y las técnicas, aunque todo haga referencia necesariamente al método científico y a la ciencia, tienen contenidos completamente distintos. Las teorías, lo veremos después, son horizontes hacia los cuales nos encaminamos y son la luz que recibimos para nuestra propia investigación. El método en griego significa camino, el método es el camino que seguimos en nuestra investigación y las técnicas son los zapatos que nos ponemos para recorrer ese camino. Así que la teoría es el horizonte, el método es, insisto, el camino y la técnica son los zapatos. Esto es importante porque mucha gente confunde los zapatos con el camino y lo peor, confunde los zapatos con el horizonte. Y esto es malo. Y aquí a veces hay un conflicto incluso generacional, ¿no? Los viejos sabemos mucho de teorías y de métodos y menos de técnicas. Los jóvenes sabéis más de técnicas y menos de métodos y de teorías. Y por tanto yo siempre he defendido que la mejor investigación también es la que se hace de forma intergeneracional, porque se avanza mucho, muchísimo. Así que la teoría, insisto, es el horizonte, el método es el camino y las técnicas son los zapatos que nos ponemos. Eso tiene que ver con conceptos como la epistemología, que es la filosofía, digamos, la rama de la filosofía que trata del conocimiento. Tiene que ver con la teoría, que es el conocimiento especulativo o el conjunto de leyes de los que se sirve una ciencia. Tiene que ver con la ciencia, que es la adquisición, explicación y aplicación de conocimientos para resolver un problema, sea químico, sea de prehistoria, sea de geografía o sea de economía, ¿no? La metodología corresponde al camino o caminos a seguir en una investigación o una exposición doctrinal. La elección del camino es básica y fundamental para llegar a un buen puerto. Y las técnicas, insisto una vez más, es el conjunto de procedimientos y de recursos de que se sirve una ciencia para conseguir un objetivo, ¿no? Esa técnica puede ser la estadística, pueden ser las técnicas cuantitativas, pueden ser los sistemas de información geográfica, pueden ser las técnicas cualitativas, pueden ser las encuestas, pueden ser los métodos factoriales en estadística, en alta estadística, puede ser lo que podáis imaginar. Pero insisto, importa esa jerarquía entre epistemología, teoría, metodología, técnica. Y eso es lo que hay que aplicar a cada una de las ciencias. Decíamos antes, la teoría es el horizonte, la metodología es el camino, la técnica son los zapatos que nos ponemos para recorrer ese camino. Pero necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Y eso solamente nos lo puede dar la teoría. Y otro concepto importante es el concepto de paradigma. El paradigma es el marco, digamos, científico, social, epistemológico en el cual os vais a mover vosotros y que os va a dar seguridad. Es decir, el paradigma es, yo tengo una determinada visión de mi ciencia que comparto con muchísimos científicos y por tanto comparto con ellos un paradigma. Un paradigma, en términos kuhnianos, que es este autor que decíamos, Thomas Kuhn, es justamente una perspectiva común y reconocida por los científicos de una disciplina. Es una perspectiva compartida. Ese paradigma está basado en logros que proceden a la propia disciplina. Es decir, ya la física investigó y consiguió, ya la geografía investigó y consiguió, ya la prehistoria investigó y consiguió. ¿Qué se dirigen a la investigación? Dirigen la investigación vuestra futura investigación, si tenéis el paradigma claro, mediante la identificación de los hechos relevantes. Es decir, con un buen paradigma podemos también elegir muy bien cuáles son los temas que son también relevantes, no solamente el marco teórico, ¿no? También nos permiten formular hipótesis para explicar un determinado fenómeno. Veremos que lo de las hipótesis es el corazón de cualquier investigación científica, independientemente de cuál sea el campo.
Y también el paradigma nos da preparación en las técnicas de investigación empíricas necesarias. Es decir, un paradigma nos resuelve, por tanto, la teoría, la metodología y las técnicas. Fijaros, es importante. Y los paradigmas existen, ¿eh? Existen paradigmas en economía, hay una economía más de corte liberal o neoliberal, más marxista, más no sé cuántos, y economías más marxistas, perdón, economías liberales versus modelos de hacer metodologías más liberales. Ocurren en las ciencias sociales, hay una serie de paradigmas, el cuantitativo, el marxista, el humanista, que se han ido repitiendo. Entonces conviene que cuando yo me pongo a hacer una tesis doctoral, esos paradigmas los tenga claros. Y yo creo que los paradigmas sirven también para la física, la química, las matemáticas. Dudo de las ingenierías, pero bueno, hablaremos también a propósito del tema de las tecnologías. Por tanto, los paradigmas se desarrollan, como tenéis ahí en ese círculo, el círculo de Kuhn. Es una ciencia normal, se desarrolla, va siendo criticada, entra en crisis, se revoluciona los métodos, las técnicas de los métodos y las técnicas y las teorías, conseguimos un nuevo paradigma, etcétera, etcétera. Y el crecimiento de la ciencia a lo largo de la historia siempre ha sido, digamos, circular, nunca ha sido lineal. Y esos golpes de círculo, de péndulo a lo largo de la historia son los que han hecho crecer, digamos, las disciplinas, ¿no? Es decir, cuando una crítica sirve para hacer una ciencia mejor. Y es así cuando cambiamos de paradigma. Así que preguntaros sobre el paradigma de vuestra investigación sí o sí, ¿no? Ese paradigma, insisto, nos resuelve muchos temas, nos resuelve la ciencia, nos resuelve los métodos, nos resuelve los problemas y, por tanto, pero los paradigmas entran sí o sí en crisis, evidentemente, ¿no? El paradigma positivista puede entrar en crisis, como ha entrado en crisis el paradigma marxista en el tema de la economía o de la sociología, etc. Bien, entonces, ¿qué es la investigación? La investigación, lo tenéis ahí, es un procedimiento que nos permite pues justamente analizar fenómenos, interpretarlos y conocer el ámbito de una determinada realidad, ¿no? Esto es básicamente la investigación, que es lo que vosotros vais a hacer en vuestra tesis doctoral. Segunda pregunta, ¿qué relación se da entre el conocimiento científico y la estructura social? Esto me importa mucho destacarlo bien muy rápido, pero una ciencia es conocimiento, ¿no? El conocimiento forma parte de la cultura y forma parte de la cultura de la investigación. Una disciplina es también conducta, hay un campo específico de investigación, puede ser la prehistoria, hay una ciencia que es la historia y una conducta que es la del propio investigador, ¿no? Pero también forma parte de una estructura social, ¿no? Esa estructura social tiene que formar parte también de cómo la sociedad entiende cada una de la importancia de esas disciplinas, ¿no? Quiero decir que entre lo que es la ciencia, que sería la columna primera, entre lo que es el investigador, que es la columna segunda, y entre lo que es la sociedad, que es la columna tercera, tiene que haber necesariamente coherencia entre las tres, ¿no? Y eso nos permite preguntarnos, por ejemplo, sobre el tema de cuántas veces aparece la palabra ciencia en los debates políticos o en los debates de presupuestos en un país como España, no así en otros países europeos. Yo diría casi nunca. Y la palabra cultura, pues muy pocas veces. Luego, por tanto, desde ese punto de vista, esos ámbitos externos, que son los de la ciencia en general o de la cultura en general, no son favorecedores del desarrollo social. Y hay que hacer mucha pedagogía, digamos, con la sociedad para conseguir un mayor reequilibrio entre esos tres elementos: conocimiento, acción y estructura social. Pero ahí lo que nos viene a decir es justamente, digamos, esa interrelación entre lo que es el conocimiento puro, entre lo que es la acción del investigador y lo que es la propia sociedad. La pirámide del conocimiento históricamente, la correcta, la perfecta, la que hasta el siglo XX ha funcionado, ha sido aquella que ponía a los filósofos, a los pensadores arriba digamos, del conocimiento, a los científicos siempre los ocupaban una posición intermedia y a los técnicos pues ocupaban evidentemente la base de la pirámide del conocimiento. Y así ha funcionado el mundo hasta el siglo XIX, ¿no? Pero conforme la técnica ha ido ganando peso y ha ido ganando, digamos, enteros en las universidades, en las investigaciones, etcétera, etcétera, pareciera que hoy la pirámide del conocimiento la hemos invertido
y pareciera que los técnicos son los que ocupan la cúspide del conocimiento y los filósofos o pensadores ocupamos la base y más mínima que podemos imaginar, ¿no? Esto diréis, y esto está pasando, claro. Y como consecuencia de ese cambio, es un cambio ahí también de paradigma social a la hora de juzgar a unos y a otros investigadores, pues evidentemente está teniendo consecuencias muy negativas, como veremos en relación con algunos temas, ¿no? Igual el COVID podría ser uno de ellos, ¿no? Porque está revolucionando, digamos, estos tres niveles que estamos comentando ahí, ¿no? Y está poniendo a cada uno de ellos en el nivel que le corresponde, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conocimiento científico? Conocimiento científico tiene que ser, bien muy rápido en esto, descriptivo, puede ser explicativo y predictivo en el caso de las matemáticas, puede ser crítico, analítico en el caso de la economía, pongamos marxista, puede ser metódico y sistémico, casi siempre, puede ser controlable, siempre, unificado, siempre, lógicamente consistente, siempre, tiene que ser objetivo y tiene que ser comunicable por medio de un lenguaje preciso. Esto del lenguaje preciso es muy importante, porque hoy el lenguaje preciso, amigos, es por una parte el inglés y por otra parte las matemáticas. Por tanto, hoy es muy difícil comunicar lo que investigamos en nuestra disciplina si no utilizamos uno o los dos de esos lenguajes, o los dos conjuntamente. Podría traeros miles de anécdotas en relación con estas cuestiones, pero yo tengo algunos colegas, no necesariamente de geografía, pero sí de economía, que dicen que si en sus artículos no meten 22 fórmulas matemáticas, ninguna revista científica se los toma en serio, ¿no? De ahí lo del lenguaje matemático. Y si no los publican en inglés tampoco los toman muy en serio, con lo cual, bueno, ahora que los jóvenes estáis un poco revolucionados con el tema de los currículas, pues ahí tenéis una de las claves, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tipos de conocimiento científico? Y este es otro de los temas también que quiero que tengáis claritos. ¿La tecnología es ciencia? Vamos a pensar un poco sobre esto. El conocimiento puede ser científico o puede ser no científico. Curiosamente, dentro del conocimiento no científico estaría la técnica, el protocientífico y el pseudocientífico, que serían conjuntos de creencias a los márgenes de conocimientos, etc. Pero ahí os distingo. Esto igual revoluciona la cabeza a algunos de los técnicos que estéis escuchándome, pero realmente en qué medida las carreras técnicas, entiéndase muy bien, son ciencias. Desde el punto de vista epistemológico, desde luego no lo son, ¿no? Incluso desde el punto de vista universitario, sabéis que hasta el año 70, 80 del siglo pasado, hasta hace 40 o 50 años, las diferentes ingenierías formaban parte de ministerios, pero no necesariamente formaban parte de la universidad. Esto no quiere decir nada. Ahora ya son nuestros hermanos de las ingenierías técnicas, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? La técnica al final es una ciencia aplicada y es parte de la ciencia aplicada. Y las ingenierías, si no hubiera ciencias previamente desarrolladas, serían imposibles de entenderse. Por tanto, la ligazón es muy estrecha, pero también es una ligazón de dependencia, ¿no? ¿Cómo pueden clasificarse las ciencias? ¿Hay una taxonomía de las ciencias? Bueno, yo os voy a proponer una, ¿no? Tenéis ejemplos en vuestro grupo de personas que venís de campos muy distintos. Por una parte están las ciencias formales, entre las cuales se incluyen las matemáticas, ojo al dato, y la filosofía. Comparten justamente la idea de la formalización en cuanto a sus planteamientos teóricos y metodológicos. Y luego están las ciencias empíricas, las que tocan, digamos, suelo, las que tocan materia. Por una parte son las naturales, la biología, la física, las matemáticas, la química, etcétera. Y por otra parte están las ciencias sociales, la economía, la sociología, la historia, etcétera, etcétera. Bueno, esto es importante porque en este cuadro aparecen cosas curiosas, ¿no? Primero, esa asociación que tenemos entre filosofía y matemáticas, ¿no? Detrás de un matemático siempre hay un filósofo lógico. O sea, el mayor piropo que a un matemático le puedes llamar es llamarle filósofo, ¿no?
porque comparten justamente la formalidad, el tema del carácter formal de esa ciencia, ¿no? Y las otras ciencias son ciencias, digamos, mucho más experimentales, en uno o en otro sentido, ¿no? Esto es una forma de entenderlas.